Hola Esther Elizabeth, muy buenas Buenas tardes, tardes. licenciado. Gusto saludarte, Darling Floreya. Buenas Gusto tardes, saludarte. licenciado. Hola Stephanie, Hola, buenas buenas tardes. tardes. Enrique García, muy buenas tardes. ¿Cómo Buenas están? tardes, Lich. Claudia, buenas tardes, gusto de saludarte. Me alegra mucho que se estén. Javier Rodrigo, dime, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Soy Luis Pedro, buenas tardes. Jasmine, Leonardo, Laini, Helen, buenas tardes. Muy bien. Vamos entonces a informarles que ya se les subió el laboratorio número 8. Se les subió el laboratorio número 8. De acá, pues ustedes van a tener que trabajar no solo la Constitución, sino la ley orgánica del organismo judicial, la LOJ. Y esto ya es material para el segundo parcial. No quise subirles de una vez las 45 preguntas de la defensa de la Constitución porque estamos en buen tiempo y no quiero atosigarlos tampoco. Entonces, el lunes sí les subo las 45 preguntas de la defensa de la Constitución y en la fotocopiadora les dejaré el opúsculo, el documentito que se refiere a ese tema de la defensa de la Constitución, el cual a partir del 1 de marzo comenzaré a desarrollar normalmente, ¿verdad? Y que será objeto, por supuesto, parte de ello y de los laboratorios para su segundo parcial, que ya lo tenemos encima, lo tenemos aquí en la nuca porque es el 1 de abril, lunes 1 de abril. ¿Se imaginan ustedes 6 clases a partir del 1 de marzo? Cuenten lunes, viernes, lunes, viernes, lunes, viernes, punto. Y hasta ahí. Y yo tengo que llevar el examen antes de esa semana porque está cerrada la facultad la semana de Dolores. Entonces no puedo llevarlo el mismo 1 de abril. Entonces, son 5 días hábiles con los que yo tengo que trabajar. Entonces, imagínense que yo solo califico sus exámenes el, entre martes y miércoles. El jueves les estoy subiendo su examen. Por eso es que no doy clases entre este periodo, primero y segundo periodo, no doy clases porque me sirven para aprovecho a sacar mis exámenes del segundo parcial, considerando los laboratorios que les van a ser subidos a ustedes y que puedan ustedes trabajar. Entonces, sí, vamos corridos. El día de hoy, como dentro de su programa está la evolución histórica y el proceso constitucionalista guatemalteco, ¿verdad? Entonces, quería aprovecharlos. Con esto cierro todo, toda la temática relacionada con eh, lo que son las constituciones. Entonces, por ahí me encontré una cronografía de la historia constitucional de Guatemala. Entonces, eh, me van a disculpar el día de hoy si en lugar de explicar así, les voy porque pongan fecha, pongan fecha, la fecha en que se emitió, luego la constitución que se refiere y la que merezca alguna explicación, pues con mucho gusto, brevemente le haré alguna referencia a la misma. Entonces, comencemos. Van a ser como, ¿qué? Una media página, la que van a escribir renglón por renglón, en forma ordenada. Comencemos con la fecha del 6 de julio de 1808. 6 de junio, 6 de julio de 1808.
la Constitución de las Españas y de las Indias. La Constitución de las Españas y de las Indias. Así le llamaban los españoles a este continente, las Indias, según Cristóbal Colón, ¿verdad? Entre paréntesis, Bayona, la Constitución de Bayona. En esa fecha se emitió. Bueno, merece un breve comentario. España había sido invadida por Napoleón Bonaparte, el ejército francés, y el rey Carlos III y Fernando VII, que eran los monarcas de España, pues fueron depuestos como tales. Y Napoleón Bonaparte impuso como emperador y como rey de España a su hermano José Bonaparte. Es decir, a él le decían por sobrenombre a José Bonaparte Pepe Botellas, porque apenas le encantaba el fresco, apenas, solo en aguas vivía el cuate. Y él invita inclusive al rey Carlos III y a Fernando a que no hay problema, que los van a considerar como monarcas, pero que él está por encima de. Y esa constitución de Bayona nunca entró en vigencia. Se promulgó allá, pero nunca entró en vigencia porque el ejército español en esas estaba cuando logra desplazar a, al ejército francés de tierras españolas y entonces ya pues capturan a Napoleón Bonaparte posteriormente y es confinado a la finca Santa Elena, donde fallece. Entonces, esa constitución de Bayona no tuvo, pero es nuestra historia constitucional, es parte de nuestra historia constitucional, simple y llanamente porque en ese entonces las provincias de Centroamérica éramos parte de la colonia española. El Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, éramos parte de la corona española. Entonces, se supone que la iban a aplicar para acá. Fernando VII huye cuando son invadidos por los franceses. Una vez depuesto José Bonaparte, regresa, pero regresa ya no a donde habitualmente ahí, vivía, sino a Cádiz. Y entonces, el 19 de marzo de 1812, se emite la Constitución Política de la Monarquía Española. El 19 de marzo de 1812 se emite la Constitución Política de la Monarquía Española, que es la que conocemos como Constitución de Cádiz. Esa sí merece algo especial como que Antonio Larrazábal fue el diputado propuesto por Guatemala para que elaborara, juntamente con otros diputados, esa constitución de Cádiz. Y ya acá en Guatemala, cuando las autoridades de Guatemala la juraron el 24 de septiembre de 1812. O sea, ahí ya entramos dentro del constitucionalismo moderno, pero bajo la dependencia española. Posteriormente, un tercer lugar, tenemos el 15 de septiembre de 1821, ¿verdad? Cuando se firma el Acta de Independencia, donde un grupito selecto de, entre comillas, patriotas, gente con poder económico, con poder político, con poder militar inclusive, se, se reúnen y deciden romper el vínculo con la corona española y declarar la independencia de Guatemala el 15 de septiembre de 1821. Y a partir de ahí, entre comillas, viene nuestra independencia.
que también es parte de la historia del constitucionalismo guatemalteco. Luego tenemos que el 22 de noviembre, el 22 de noviembre de 1824, se firma, se emite, entra en vigencia la Constitución de la República Federal de Centroamérica. La Constitución de la República Federal de Centroamérica. Es decir, que por un periodo de 1824 a 1838, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, conformaron la Federación Centroamericana. Cada quien pues tenía sus autoridades, pero ya éramos un estado federado, ¿ya? Eh, dentro de eso, algo importante que se dio en esa constitución federal fue el bicameralismo. Existieron dos cámaras allí, una especie de semiparlamento, ¿verdad? Pero habían dos cámaras, ¿ya? Y el régimen siempre era republicano, federal y representativo. La diferencia es esa. Es un régimen republicano, federal y representativo, ¿ya? Con separación de poderes, por supuesto. Eh, por primera vez ya en esta Constitución Federal se norman garantías individuales. Y aparte, se reconoce el derecho de cada uno de los estados que conforman la federación, ¿verdad? Esa es la Constitución Federal de el 22 de noviembre de 1824. Posteriormente, la Asamblea emite el 11 de octubre de 1825, estando como repúblicas federadas Guatemala, se emite Guatemala la Constitución Política del Estado de Guatemala, o sea, emite su propia constitución política, independientemente de que un año antes había conformado la federación y crea su... ¿Alguien quería preguntar algo? ¿Alguien quería preguntar? ¿No? Luli, perdón, se apachó solita. Perdón, Esther. Esther, dime. Se presionó solito, Ah, licenciado, vaya. perdón. No, no, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Luego, vean pues, se crea la Constitución de 1825 el 11 de octubre, pero ya esa Constitución tiene una primera reforma, pero una primera reforma, pero a la Constitución Federal en San Salvador el 13 de febrero de 1835. El 13 de febrero, la Constitución Federal ya pide una nueva reforma porque se solicitan nuevos representantes, pero comienzan los 5 estados a no prestarle atención y entonces el 3 de diciembre, el 3 de diciembre de 1839, por parte de la Asamblea se declaran 3 documentos constitucionales, uno a continuación de otro, pero en diferentes días. El 3 de diciembre de 1839 se decreta la ley constitutiva del Supremo Poder Ejecutivo del Estado de Guatemala. La ley constitutiva del Supremo Poder Ejecutivo del Estado de Guatemala. Eso se decretó por la Asamblea Constituyente el 3 de diciembre de 1839.
El 14 de diciembre de 1839, también la Asamblea emite una declaración de los derechos del Estado y sus habitantes. Declaración de los derechos del Estado y sus habitantes. Y el 16 de diciembre de 1839 crean la ley constitutiva del Supremo Poder Judicial del Estado de Guatemala. Se las repito para que no se confunda. Inicialmente, el 3 de diciembre de 1839, la Asamblea crea la ley constitutiva del Supremo Poder Ejecutivo del Estado de Guatemala. Días después, el 14 de diciembre, emite la Declaración de los Derechos del Estado y sus habitantes y 2 días después crea la ley constitutiva del Supremo Poder Judicial del Estado de Guatemala el 16 de diciembre de 1839. O sea, hasta ahí la vida de esa constitución, hasta que llegamos a 1851, el 19 de octubre de 1851, en donde se emite el Acta Constitutiva de la República de Guatemala. Ese era el gobierno de Rafael Carrera. El gobierno de Rafael Carrera. Y entonces, dentro de lo que hay que destacar en ese periodo de 1851 es que, para comenzar, Rafael Carrera no sabía leer y escribir y ejerció el poder por más de 30 años. Por más de 30 años. Él era un miliciano, un soldado raso, pero a base de hazañas se impuso y logró detentar el poder y logra una reforma a esa acta constitutiva en el año 55, fechada con 4 de abril de 1855, para prolongar el ejercicio de su mandato, ¿verdad? Luego, el 11 de diciembre de 1879, esta constitución es muy importante, es la ley constitutiva de la República de Guatemala. Y en ella, ya ustedes inmediatamente saben que estamos hablando del periodo liberacionista, ¿verdad? Perdón, del periodo del régimen conservador de Guatemala, de Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios. Y entonces el 11 de diciembre de 1879 se crea la ley constitutiva de la República de Guatemala. Esa ley constitutiva va a tener 5 reformas que lo único que reformaba a esa constitución de 1879 era el ejercicio en el mandato de la presidencia. Una primera reforma se da el 20 de octubre de 1885, que es una reforma a la ley constitutiva de 1879 y que se refiere a la prolongación de Justo Rufino Barrios en el ejercicio de la presidencia. Luego, una nueva reforma el 5 de noviembre de 1887, que se refiere también a el ejercicio de la reelección en el ejercicio de la presidencia. Luego,
Justo Rufino Barrios muere en Chalchuapa y es sucedido por varios presidentes, pero hay una nueva reforma a esa constitución de 1879 el 30 de agosto de 1897. Aquí entra Manuel Estrada Cabrera. El 30 de agosto de 1897 hacen una reforma a la Constitución de 1879 y es electo Manuel Estrada Cabrera. Sí, Natalie. Disculpen, no sé si soy yo o es que se traba su audio. Fíjate que debe ser la señal del internet. Debe ser la señal de internet porque sí tuve esa situación, inclusive la tengo conectada la laptop a la, a la electricidad, pero en la clase anterior hubo esa dificultad con algunos que se oía entrecortado. Por eso es que voy despacio, pero no hay problema. Si hay que repetirla, yo con mucho gusto lo que no vayan comprendiendo. Aquí solo es una cronografía, es la historia constitucional de Guatemala hasta el mayo de 1985, la actual constitución. O sea, por eso lo llevo ahí. Ahorita estamos hablando solo de reformas, porque es importante que como estudiantes tengan ustedes esa cronografía, pero voy a ir más despacio para que ustedes tengan la paciencia de escucharme. Fíjate que eso escapa a mi buena voluntad, pero creo que es la señal de Internet. ¿Estamos? Entonces, voy a repetir. Dije que el 11 de diciembre de 1879 se emite la ley constitutiva de la República de Guatemala. Ahí estamos con Miguel García Granados y Rufino Barrios. Hay una reforma, una primera reforma a esa ley constitutiva de la República de Guatemala que se hace el 20 de octubre de 1885. Hay una segunda reforma que se hace a esa Constitución del 79 el 5 de noviembre de 1887. Y esas reformas van con dedicatoria especial a la reelección del actual presidente de ese entonces, que es Justo Rufino Barrios. Ya en esa época viene la batalla de Chalchuapa, allá en El Salvador, y Justo Rufino Barrios, que pues lo matan, ¿ya? Y entonces toma el poder Manuel Estrada Cabrera y él hace otra reforma a la Constitución de 1879 el 30 de agosto de 1897. Ese mismo personaje el 12 de julio de 1903 hace otra reforma a esa Constitución de 1879. Siempre Manuel Estrada Cabrera en el ejercicio de la reelección. Este señor duró en el poder 22 años, hasta que el Congreso de la República lo declaró en estado de interdicción. Y algo que hay que destacar en esa época es que Manuel Estrada Cabrera era originario de Quetzaltenango. La mamá de él era hijo único, y la mamá de él trabajaba como cocinera con la familia Aparicio, allá en Quetzaltenango. La familia Aparicio era de mucho abolengo, de mucho
poder económico, muy reconocida en todo el departamento, en toda Guatemala y en el extranjero, pero lo que ganaba, lo que le pagaba a la mamá de Manuel Estrada Cabrera, no le alcanzaba y entonces para agenciarse de otros fondos, ella hacía dulces para vender y este Manuel Estrada Cabrera de niño los iba a vender a la calle. Y entonces, en donde estudió en la escuela pública, a él de apodo le decían el bolitero. Ahí viene el hijo de la bolitera o el bolitero. Y eso a él lo marcó para toda su vida. Lo marcó. Creció, hizo esfuerzos, llegó a la universidad, se hizo abogado y notario, se introdujo dentro de la política y logró ser el primer designado a la presidencia, 1898 más o menos, hasta 1920. Pero lo primero, si ustedes leen la historia, lo primero que él hizo cuando ya fue investido como presidente constitucional de la República, lo primero que hizo fue mandar asesinar a toda la familia Aparicio, en represalia por todas las humillaciones que le habían hecho a su señora madre. Él nunca consintió y aceptó esa situación y llegando a ser presidente, lo primero que fue a ordenar es la eliminación física de toda esa familia Aparicio. Bien. Él es, como les repito, hace otra reforma también en 1903, que ya les dije, el 12 de julio de 1903, y luego, cuando es depuesto en 1920, que el Congreso lo declara en estado de interdicción, porque de verdad ya no estaba en sus cabales, entonces se emite la última reforma a la Constitución de 1879, el 11 de marzo de 1921. 11 de marzo de 1921. Y dentro de esa reforma, caído, solo les leo esto para que vean, caído Estrada Cabrera por un movimiento de rebelión cívica. La reforma más importante consiste en reducir el periodo presidencial a 4 años, porque era de 6, y prohibir la reelección sin intervalos de 2 periodos constitucionales. Por primera vez se constitucionalizan los monopolios estatales. Y les leo esto, solo para que vean. El Estado se reserva las atribuciones relativas a correos, telégrafos, radiotelegrafía, navegación aérea, acuñación de moneda y emisión de moneda fiduciaria y papel moneda. Estas atribuciones son indelegables, pero por medio del Poder Ejecutivo podrá, respecto de dichas materias, celebrar contratos o pactos determinados y conceder autorizaciones para casos particulares que serán siempre sometidas a la previa aprobación de la Asamblea Legislativa. ¿Ya? Se menciona por primera vez en esta reforma de 1821 el Ministerio Público y se menciona por primera vez la Contraloría General de Cuentas. ¿Ya? Interesante. Luego, en 1927 hay otra reforma a la Constitución de 1879, que es la penúltima reforma. Esa se hizo el 20 de diciembre de 1927. Y todas esas reformas van dirigidas a la reelección en el ejercicio de la presidencia. La última reforma que se hizo a la Constitución de 1879 fue el 11 de julio de 1835. Aquí ya estamos con Jorge Ubico. Aquí ya estamos en el gobierno de Jorge Ubico. El 11 de julio de 1835, Ubico le pide que se haga esa reforma a la Constitución de 1879
Y todavía en 1941 hay otra reforma, el 12 de septiembre, el 12 de septiembre de 1941 se hace la última reforma a la Constitución de 1879 relacionada con la prolongación del ejercicio del poder político por parte del presidente. Quiere decir que si ustedes se dan cuenta, la Constitución, la Ley Constitutiva de la República de 1879 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 reformas que le van a dar vigencia a esta Constitución desde el año 79 hasta 1945. O sea, 80 son 21 años, más 45 son 66 años que tuvo de vigencia esa Constitución de 1879. Luego entramos al movimiento que depone y propone como presidente a Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz Guzmán. Son 10 años de primavera en el país de las eternas dictaduras, porque ya habíamos tenido en ese entonces como dictadores a Justo Rufino Barrios, ya habíamos tenido a Rafael Carrera, a Manuel Estrada Cabrera, a Jorge Ubico. Por eso hay un libro que se llama 10 años de primavera en el eterno país, en el país de las eternas dictaduras. Rafael Carrera ejerció el poder por 30 años, Manuel Estrada Cabrera, vayan sumando, Rafael Estrada Cabrera lo ejerció por 22 años, Jorge Ubico por 14 años, Justo Rufino Barrios como por 11 años. Solo sumen eso. Son muchos años para que un personaje ejerza el ejercicio de la presidencia. Luego entramos aquí a una constitución de la República emitida por la Asamblea el 11 de marzo de 1945. Y los aspectos constitucionales del 45, mencionemos algunos que sí vale la pena que los tengamos presentes. Por ejemplo, hace énfasis en el principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Regula derechos humanos. Regulariza constitucionalmente los derechos humanos de carácter social como el trabajo, la familia, la cultura. Institucionaliza el ejército, es decir, el ejército pasa a formar parte del Estado de Guatemala, institucionalmente hablando, crea la autonomía universitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala, crea también la autonomía de la Contraloría de Cuentas como un ente independiente y reincide y reivindica ante los ingleses la reclamación de Belice como parte del territorio guatemalteco. Esos son los aspectos que la Constitución del 45. Posteriormente, ustedes saben que duró menos de 10 años. Y luego surge una nueva Constitución el 2 de febrero de 1956, que es la Constitución de la Contrarrevolución, cuando Castillo Armas, apoyado por los hermanos Dulles, que eran los socios mayoritarios de la United Fruit Company y dueños de mucho territorio, tanto de las mejores tierras de la costa sur
como del oriente del país, donde están las bananeras. Entonces, el ejército de los Estados Unidos apoya a Castillo Armas, él entra, Tiquisate, todo eso, correcto. Por eso toda la tierra del sur entra y con un ejército muy poco, porque muchos militares guatemaltecos se vendieron a los gringos y le dan golpe de estado a Jacobo Arbenz Guzmán. Lo deponen y lo tratan, lo desnudan, pues a a él lo desnudan y lo suben al avión desnudo, solo en calzoncillo lo meten y él se va a México. Allá lo único que le quedaba era echar, echar, echar y echar. Entra en una depresión horrible, no, se le acabaron los amigos, se le acabaron, allá estaba apostando, y en una de sus tantas borracheras, en una tina con agua hirviendo, se iba a bañar, se le olvida que era agua hirviendo y ahí se zancocha, ¿verdad? Esa fue la muerte de Jacobo Arbenz Guzmán, que realmente luchó contra los Estados Unidos como un hombre valiente porque compitió con la única salida al Atlántico que era el ferrocarril, la IRCA, que era, los gringos eran los dueños de la única salida al Atlántico y él comenzó la construcción al Atlántico. Construyó la Jurum Marinalá, esa empresa, para competir con la empresa eléctrica que los gringos eran los dueños de la empresa eléctrica que proporcionaban de energía eléctrica a todo el país, es decir, a buena parte del país. Y contrarrestó con el decreto 900, ley de transformación de agraria, expropiando grandes extensiones de terreno a la United Fruit Company. Él se enfrentó prácticamente solo a los Estados Unidos, porque él sí quería modernizar el país, pero los gringos lo que pensaban que era comunista, porque en ese entonces comenzaba a surgir la formación económica socialista. Y entonces, y Cuba era el ejemplo clásico y lo tenían tan cerca aquí que los gringos se traumaron y entonces pensaron que, que en esa dirección iba él, pero no. Jacobo, él era un visionario, él veía que podía desarrollar las fuerzas productivas del país dándole oportunidad a todos. Sin embargo, los gringos no lo consideraron, principalmente cuando comenzó con la expropiación de terrenos ociosos, ¿verdad? Y comienza a repartir en parcelamientos urbanos en todos los lugares eran expropiadas. El problema, creo que donde falló es que nuestros campesinos que no tenían educación y de repente se encontraron con un título de propiedad donde tenían buenas extensiones para poderla cultivar, pero no tenían los recursos, no tenían las herramientas para hacerla producir. Entonces comenzaron los monocultivos, comenzaron a feriar los terrenos y a chupar y a chupar. Vino la Constitución del 56 y ahí todo lo que había sido expropiado es regresado a la United Fruit Company, ¿verdad? Luego de eso está la Constitución del 15 de septiembre de 1965. Y por último, tenemos la actual Constitución que se emitió el 31 de mayo de 1985 y que entró en vigencia el 14 de enero de 1986. A grandes rasgos, este es el cronograma de la historia constitucional de Guatemala. Quise que lo tuviesen porque como futuros abogados, ustedes deben de saber la historia constitucional de Guatemala. Por lo menos
Vean cómo la Constitución de 1879 tuvo 7 reformas que la prolongaron hasta 1945. Si suman esos 45 años más los 21 años, fueron 66 años que tuvo vigencia la Constitución de 1879 de Justo Rufino Barrios. ¿Ya? Esta de acá, si ustedes se dan cuenta, entró en vigencia en el 86, 96 para el 2004, son 14 años. Llevamos 24 más 14, 34, son 38 años ya de vigencia. Y claro, ha tenido una reforma en el año 93, ¿ya? Fue la primera reforma que ha tenido hasta ahorita, pero ya son cuántos años de vigencia. Entonces, yo pienso de que eh, hay un librito, si ustedes lo pueden adquirir, pues, adquiéranlo, que se llama Las Constituciones de Guatemala. Y entonces allí hacen una síntesis Alejandro Maldonado Aguirre de todo ese periodo, brevemente, por cierto, pero nosotros no vamos en estos momentos a especializarnos, sino simple y sencillamente a tener una cronografía de la historia constitucional del Estado de Guatemala. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Ninguna, licenciado. Muy bien, entonces no me queda más que desearles una feliz tarde. Gracias, Guillermo Alejandro. Una feliz tarde. Nos vemos el lunes. ¿Se recuerdan ustedes, por favor, que no, nuestro examen del día lunes, ustedes que son la sección J, es a las 3 de la tarde? Si por alguna contingencia alguien tiene alguna dificultad, puede examinarse a las 4 con la sección L. Pero si todavía tuvieron problemas, pueden examinarse a las 6 con la sección A o pueden examinarse a las 7 con la sección E. Lo importante es que no dejen de examinarse el lunes. ¿Por qué razón? Porque ustedes tienen martes, miércoles y jueves para hacer la solicitud de un examen extemporáneo, pero el examen extemporáneo, lastimosamente para ustedes, lo hago oral. Así, me la llevo a la coordinación y ahí escritorio frente a escritorio y les pregunto lo que comprenden 7 laboratorios y lo que vimos en clase. Y entonces eso ya es más dificultoso para ustedes, pero ustedes sabrán si se atienen a eso. Yo les sugiero que hagan lo imposible por someterse a su examen en el horario indicado. Sí, Stephanie. Licenciado, buenas tardes. Entonces, el parcial comprende los laboratorios 1 al 7, ¿verdad? Sí, mi hija linda, lo dije desde el primer día de clases, más lo que hemos platicado en clase, porque todo lo que se ha hablado en clase se pregunta, porque es parte del contenido. ¿Estamos? Hasta lo de hoy. Muy bien. ¿Qué tienen que llevar el lunes? Un par de buenos lapiceros y el disco duro encendido. No así como el mío, ese internet que está así, que les pido disculpas, pero eso ya no lo manejo, ¿verdad? Entonces, eso. Sí, Esther. Licenciado, no hay problema si no tenemos carnet. ¿Y por qué no vamos a tener café? ¿Por qué no me lo han dado? ¿Ah? ¿Por qué no vas a tener carnet? Es que no me Pues, lo han dado y no bueno, sé si me lo vayan a dar. entonces tu documento personal de identificación. Si Ah, alguien ok. no tiene documento, no se le puede dar examen. Así de sencillo. ¿Ya? Puede ser licencia de conducir, documento personal de identificación, puede ser pasaporte, pero tiene que estar la foto impresa de la persona que se está examinando. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, licenciado, gracias. Bueno,
Entonces, nos vemos el lunes. Aprovechen este fin de semana para hacer ese repaso general y me preocupa, les digo sinceramente, no esto que ya lo vimos, no, me preocupa que el 1 de marzo, porque el 29 de febrero terminan los exámenes. Yo no doy clases, no doy las clases que son solo el lunes. Es el lunes que no voy a dar clases porque tenemos 19, 21, 23. El lunes no doy clases, pero ese lunes me sirve a mí para usarlo, para comenzar a hacer el segundo parcial. Porque en marzo solo tenemos 6 clases, solo 6. Y yo tengo que jugar con los laboratorios, con las 45 preguntas de la defensa constitucional, y ya yo comienzo a elaborar mi examen, porque en marzo clases, ustedes tienen clases en marzo. Ustedes tienen clases hasta el jueves 21. Viernes 22, ya no. Entonces nosotros tenemos clases viernes 1, 4, 8, 11, 15 y 18. Hasta ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases. Luego nos vamos a vacaciones y al siguiente mes, el 1 de abril, que entramos lunes, ya entramos a exámenes. Terrible. Entonces yo tengo que diseñar el examen con lo que hayamos visto, con lo que les haya subido de laboratorios, y tengo que tener que presentarlos una semana antes, porque la semana de Dolores hasta el jueves trabaja. Yo tengo que entregarlo antes de esa semana para la reproducción de los exámenes. O sea, yo tengo trabajo en ese sentido. Así es de que nos vemos el lunes. Que tengan una feliz tarde. Feliz tarde, Feliz licenciado. tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz Buenas tarde. tardes. Buenas tardes.